Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir que nos honra mucho la presencia del ministro Arturo Saldívar esta tarde en el foro virtual de la Universidad Iberoamericana, en este foro que estamos transmitiendo. Una presencia que, como he dicho muchas veces, no requiere de una bienvenida formal, porque él no es un invitado propiamente en la Universidad Iberoamericana. Él es parte de la comunidad universitaria porque es profesor de nuestra licenciatura en Derecho, lo que nos enorgullece muchísimo. Esto no obsta para reafirmar que sí me da mucho gusto que lo tengamos en esta ocasión, pues a la distancia, en una reflexión sobre este importante paquete de reformas en materia judicial, la reforma con y para el Poder Judicial. La última vez que el ministro presidente, antes de ser presidente, estuvo dando una conferencia en la Ibero fue ya hace casi 2 años, justo en octubre de 2018, para clausurar el 9º Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido, muchísimas gracias, ministro presidente. También quiero agradecer pues la presencia de cientos de personas que están conectadas por esta plataforma de Zoom de la Ibero, en el canal Justicia TV y las redes de la Suprema Corte. Quiero dar las gracias a nuestras alumnas y alumnos de la licenciatura y el posgrado por esta asistencia tan importante, al claustro académico de Derecho, a nuestras profesoras y profesores, a la academia especializada y al foro. Hemos recibido muchos mensajes de colegas que han querido sumarse para conocer la reflexión del ministro Arturo Saldívar. Y también muchos miembros del Poder Judicial, lo debo decir, magistradas, magistrados, jueces, juezas del ámbito federal y local han manifestado interés en estar aquí. Ubico, por ejemplo, la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, el magistrado Miguel Merry. Bienvenidas, bienvenidos todos. Antes de dar la palabra, dos precisiones. La primera, decir que yo sí pienso que la conferencia sobre la reforma con y para el Poder Judicial, en realidad estamos ante una reforma cuyos objetivos de alguna suerte se han ido adelantando. Yo no tengo duda en señalar en que durante este tiempo el liderazgo del ministro Saldívar ha logrado justamente irrumpir en varios aspectos de su encomienda. Enumero rápidamente: la apuesta por un constitucionalismo transformador, fortalecer la presencia de la Corte como tribunal constitucional, mover los ejes de la jurisprudencia y del trabajo jurisdiccional de forma más acorde con los postulados del artículo 1 de la Constitución, trabajar por erradicar la corrupción muy fuertemente y por elevar el nivel de protagonismo y el ejercicio cabal del mandato constitucional que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, dándole una visibilidad que creo yo no había tenido. Y también el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Yo tengo un tiempo ahí, me honra mucho ser miembro de la Junta Directiva y he testificado pues el trabajo que se ha hecho en el instituto por denunciar graves violaciones a derechos humanos como la tortura, un trabajo muy serio y muy firme con este propósito, la atención a personas migrantes, la perspectiva de género incorporada y hecha valer en todos los procesos. Eso es muy importante. Hay una reforma en proceso legislativo hacia el órgano reformador de la Constitución y después en un segmento al legislador ordinario, pero adelantada en los proyectos. Y la otra posición y precisión que quiero dar es que es la modalidad de participación de esta tarde. Nosotros anunciamos una conferencia magistral y el ministro respondió al anuncio señalando de que venía
a charlar con nosotros. Así, así con ese verbo, a charlar. Y eso implica una conversación de ida y vuelta, justo como lo dijo esta mañana, que es lo propio del ejercicio académico y la forma en que él se ha conducido, es lo propio de la vida académica en la Universidad Iberoamericana. Y en ese sentido, yo voy a conducir la sesión después de su exposición de preguntas y respuestas que van a poder formular en el chat de la plataforma con toda libertad y dentro del marco de respeto no hay preguntas prohibidas ni hay preguntas que no se deban hacer. Estamos en total disposición de responder las inquietudes que seguramente serán muchísimas porque así se han manifestado desde que anunciamos esta importante charla, cordial charla, esta comunicación de ida y vuelta. Pues adelante, ministro presidente, muy bienvenido, muchas gracias. Un honor para nosotros en la Ibero. Muchas gracias. Agradezco primeramente a José Luis Caballero y a la Ibero Derecho por esta invitación para estar con ustedes en esta sesión remota. Definitivamente no me siento como un invitado, siento al Ibero desde hace tiempo mi casa. Han tenido la generosidad de recibirme, de permitirme intercambiar ya en varios cursos puntos de vista con las alumnas y los alumnos, y ha sido una experiencia realmente muy gratificante. Quiero también agradecerles sus generosos conceptos que mucho aprecio sobre el trabajo que venimos desarrollando en el Poder Judicial de la Federación. Primeramente, me gustaría fijar un marco de contexto político y social en el cual se da esta reforma, porque me parece que por algunos comentarios que he escuchado se pierde el foco de qué implica esta reforma en el momento político y social en que nos encontramos para la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial Federal. Como algunos de ustedes saben, yo llego a la presidencia de la Corte el 2 de enero del año pasado. Llego después de más de 25 años de ser abogado postulante y académico y 9 años de ser ministro. Con este bagaje de conocimiento cercano al Poder Judicial y a la Corte, como usuario del servicio, como estudioso de la institución y como parte integrante del órgano jurisdiccional cúpula de esta institución, creo que tengo una visión bastante completa de las fortalezas y debilidades del Poder Judicial de la Federación. Y me parece que es muy relevante recordar cuál era la situación en que se encontraba el Poder Judicial Federal en 2018. Había, y así se demostró en las urnas, un hartazgo de la ciudadanía con las instituciones, un hartazgo con la prepotencia, con los privilegios, con la corrupción, con el derroche económico en las instituciones para beneficio de los servidores públicos. Y de este hastío social no estaba ajeno el Poder Judicial Federal. Al contrario, éramos objeto de críticas muy concretas, lamentablemente muchas de ellas fundadas, en contra del trabajo que se venía haciendo en el Poder Judicial de la Federación. Desde antes de llegar a la Corte, y después, antes de llegar a la presidencia, yo siempre sostuve que teníamos que tomar una posición autocrítica, que el Poder Judicial no resistía a seguir como iba y que o nos reformábamos nosotros o nos iban a reformar de fuera, pero que la situación ya era inadmisible e insostenible. Incluso en un discurso
el año 2018 ante el Pleno de la Suprema Corte, sin ser yo presidente de la Corte, dije que requeríamos ser autocríticos, que necesitábamos una austeridad real y no simulada, que debíamos combatir la corrupción y el nepotismo, que teníamos que ser un poder judicial más cercano a la gente, más sensible desde el punto de vista social y humano, más eficiente, más abierto, más incluyente, más paritario. Y sobre todo, hacer una apuesta en un constitucionalismo transformador por los que menos tienen, por los débiles, por los olvidados, por los desposeídos. Y hago esta aclaración porque lo que yo he tratado de hacer ahora desde esta posición no es algo que lo hice por moda o por conveniencia o por coyuntura, es una convicción profunda. Incluso recuerdo ustedes que hace 10 años, cuando yo era candidato a llegar a la Suprema Corte, en mi discurso ante el Senado de la República, presenté un decálogo. El último punto de ese decálogo, en noviembre de 2009, era: requerimos una corte más austera. Es algo con lo que siempre he estado convencido y con lo que siempre he estado comprometido. En ese contexto de descomposición, de mala percepción, de mala imagen del Poder Judicial, de enfrentamiento con otros actores políticos por no haber tomado las medidas que debíamos de haber tomado, se genera en el Poder Judicial una situación muy peligrosa en la cual se dan un número muy importante de iniciativas de reformas judiciales, constitucionales y legales, algunas de ellas que ponían en grave riesgo la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Recuerden ustedes esa iniciativa que establecía la rotación obligatoria de jueces y magistrados en 2 o 3 años, por ejemplo, por citar solo una de ellas. Yo llego a la presidencia de la Corte con el voto mayoritario de mis colegas, 7 de 11 de mis colegas, con este programa. Yo soy electo presidente de la Corte para llevar a cabo esta transformación que blinde al Poder Judicial y que garantice un mejor Poder Judicial. De tal suerte que en cuanto llegué a la Corte, hice un análisis autocrítico más profundo y empezamos, como ya ha dicho José Luis, una auténtica autorreforma del Poder Judicial Federal. Primero, para combatir la corrupción. La corrupción era un fenómeno en el Poder Judicial sin duda importante. No mayoritario, por supuesto, pero sí importante, sí delicado, sí serio. Hoy hemos disminuido de manera considerable los índices de corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que hay consecuencias, que no hay impunidad y que si se hacen ciertas cosas va a haber una sanción y una sanción severa. Hablé del nepotismo y empezamos a fijar políticas públicas para combatir este fenómeno, que es una cultura en el Poder Judicial Federal. Lo malo del nepotismo es que en el Poder Judicial ni siquiera se ve mal. Había juzgados y tribunales colegiados donde titulares, jueces o magistrados tenían a la esposa, al hijo, a la hija, a la sobrina, a la suegra y hasta las amantes. Y no se veía mal, era normal. Había esta cultura patrimonialista y endogámica del Poder Judicial Federal. El acoso sexual era también una práctica extendida que se veía normal y natural. La hemos combatido con energía y hemos fijado sanciones muy relevantes a jueces y magistrados que no respetan la dignidad y la seguridad de las mujeres. El Instituto de la Defensoría Pública, que ya también habló aquí José Luis, estaba completamente olvidado. Era el patito feo del Poder Judicial. Lo modernizamos, le metimos toda la fuerza para que fuera efectivamente una defensa de calidad
de los que menos tienen, de la gente más pobre y olvidada de este país. Les doy un dato simplemente. Cuando yo llego a la presidencia de la Corte y del Consejo, en el Instituto de la Defensoría Pública se hablaban 39 lenguas indígenas. Hoy se hablan 138 lenguas indígenas. Y también nos hemos puesto como meta saldar la deuda histórica con las mujeres. Hemos impulsado la paridad de género, el primer concurso de juezas, exclusivo para juezas, el primer concurso de magistradas, el primer concurso paritario para juzgadoras, para personas juzgadoras en materia laboral. Y vamos cambiando el paradigma y vamos tratando de que cada vez haya más y mejores mujeres en más y mejores puestos. Hemos tratado de cambiar también el perfil del juez. Por primera vez un académico fue director del Instituto de la Judicatura Federal. Hoy hay otro académico dirigiendo el Instituto de la Judicatura Federal y se están haciendo los primeros exámenes que hemos hecho sin ninguna duda ni sin ninguna acusación de corrupción. Los exámenes previos a que yo llegara se tuvieron que invalidar. Un examen, el más reciente antes de mi llegada, porque se vendieron los exámenes. El magistrado que era director del instituto ha sido destituido e inhabilitado 10 años. Y también todos los servidores públicos que cometieron esta situación. Anteriormente hubo un director del Instituto de la Judicatura, hoy magistrado jubilado, que alteró los resultados y reconoció que alteró los resultados. Y eso es corrupción. Haya dinero o no haya dinero, eso es corrupción. Este magistrado tuvo que renunciar al instituto y se tuvo que anular el examen. ¡Qué vergüenza que en la casa de los jueces, donde debe haber justicia y honradez y honorabilidad, haya la duda y la mancha de que se llega a los cargos con corrupción, habiendo comprado los exámenes o habiendo alterado los resultados de manera discrecional por un director? Y por supuesto que en materia administrativa ordenamos la administración, hicimos una administración austera, efectiva, eficiente. Por primera vez en muchos años no hubo subejercicio el año pasado en el Poder Judicial Federal y a pesar de que tuvimos uno de los presupuestos más bajos de la última década, logramos todos los objetivos y no solo eso, sino modernizamos al Poder Judicial Federal. Por supuesto que nada de esto ha sido sencillo. Hemos tenido que enfrentar grupos de interés, grupos de poder, grupos de privilegio que no quieren que el Poder Judicial cambie. Y claro que no quieren que el Poder Judicial cambie porque estaban acostumbrados a tener una situación de beneficios, una visión patrimonialista y endogámica del Poder Judicial Federal. De tal suerte que en gran parte la reforma trata de consolidar lo que ya venimos haciendo, como bien dijo aquí José Luis Caballero. Pero esa legitimidad que nos dio al Poder Judicial Federal, empezar a trabajar en nuestra autorreforma, en combatir la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual, la mala administración, el fortalecer el Instituto de la Judicatura, el apostar por las mujeres, nos permitió entrar en un círculo virtuoso de pláticas y entendimiento con los otros poderes, que generó la convicción de los tres poderes de la Unión de que la reforma inevitable, ineludible al Poder Judicial Federal tenía que emanar del propio Poder Judicial Federal. Y así inicia la reforma con y para el Poder Judicial. Y quiero señalar algunas cosas. Primero, en octubre del año pasado nos reunimos en el Senado de la República para dar inicio a este esfuerzo. En esa reunión en el Senado estuvo el Pleno de la Suprema Corte y el Pleno del Consejo de la Judicatura, avalando y apoyando este proceso. El 11 de diciembre en la Suprema Corte acudió el presidente de la República a mi informe y acudieron también las presidentas de las cámaras de diputados y senadores
y ahí se reiteró que la Corte, el Poder Judicial, estaría cercano a entregar su propuesta. Y el 12 de febrero de este año, el presidente de la República suscribe en sus términos la iniciativa de reformas del Poder Judicial y en una ceremonia en la Suprema Corte tenemos la fortuna de recibir a senadoras y senadores de la República de todas las fuerzas políticas, las cuales se manifestaron en su mayoría de manera entusiasta a favor de esta propuesta, y en esta reunión también estuvieron todas y todos los ministros y consejeros de la Judicatura Federal. Es decir, es un esfuerzo institucional del Poder Judicial Federal para autorreformarse y consolidar la independencia del Poder Judicial. Y destaco que contra lo que se esperaba por muchos, no se presentó una reforma ni entreguista a alguna fuerza política, ni mucho menos una reforma que buscara una espectacularidad sin sustancia. Es una reforma muy, muy técnica, que no es para los reflectores, pero que es profunda. ¿De qué sirve que cambiemos la integración de la Corte, del Consejo, si no cambiamos la forma como formamos a nuestros juzgadores y juzgadoras federales? Si sigue habiendo nepotismo, si sigue habiendo corrupción, si sigue habiendo acoso sexual, si el Instituto de la Judicatura sigue sin servir. Creemos que la reforma estructural no era conveniente. Primero, porque la estructura de la Corte y del Consejo ha demostrado que es viable para transformar al Poder Judicial. Tan lo es que así venimos trabajando desde hace más de año y medio, obteniendo resultados que son tangibles y demostrables. Y por el otro lado, porque en este momento hacer un cambio estructural a la Corte y al Consejo pondría en grave riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación y podría debilitarlo. En la Corte y en el Consejo hemos sido muy claros de que nosotros no acompañaríamos una reforma de este tipo porque nos parece que habría un gran riesgo. Afortunadamente, de manera mayoritaria, las fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque olvidé decir que después de esta reunión en el Senado, yo fui a la Cámara de Diputados también a reunirme con todas las fuerzas políticas y prácticamente hay un consenso bastante amplio en el sentido de que esta reforma es adecuada y es por donde debemos avanzar. Y quiero también decir otra cosa. Esta no es la reforma de la justicia mexicana, ni pretende serlo. Esta reforma no tiene como objetivo transformar toda la impartición y mucho menos la procuración de justicia en México. No. Trata de transformar el Poder Judicial Federal y, claro, a través de modificar y modernizar y consolidar los cambios en el Poder Judicial Federal, vamos a tener una transformación en la vida de millones de personas porque prácticamente todos los asuntos llegan al Poder Judicial Federal al final de la cadena. Habrá otras reformas sobre las cuales hay que reflexionar. Una muy importante, la reforma a la justicia local, que es la justicia cotidiana, la reforma a la justicia cívica, analizar si se requieren o no ajustes y hacerlo con mucho cuidado al sistema de procuración de justicia. Pero eso ya no le toca al Poder Judicial Federal plantearlo. Si se nos pide nuestra opinión la daremos, pero me parece que sería completamente fuera de lugar que nosotros como Poder Judicial presentáramos una reforma que tocara a otros poderes o a otras instancias. Pero esta reforma por sí misma, si bien no transformaría toda la justicia del país, sí le daría un toque diferenciador de la mayor importancia. Y reitero, eso no quiere decir que no se requieran hacer otras reformas, por supuesto que sí, se tendrán que estudiar en su momento. Entonces, este es el contexto. Esta reforma logra que la transformación y modernización venga de nosotros mismos, nos blinda frente a tentaciones quizás de poder intervenir en el Poder Judicial Federal,
y hace una apuesta por un poder judicial cercano, moderno, sensible, mucho más eficiente. Lo acabamos de demostrar con la justicia digital. El Poder Judicial estuvo a la altura y lanzamos la justicia digital y hoy todo el Poder Judicial Federal se puede promover de manera digital. ¿Por qué? Porque desde enero de 2019 empezamos a trabajar en este programa que pensábamos lanzar en septiembre de este año y tuvimos que adelantar precisamente por la pandemia. Entonces, el contexto es ese. No se requiere una reforma estructural, sino una reforma profunda, que consolide a la Corte como un tribunal constitucional, que dé un nuevo perfil de juez, que genere paridad de género, que combate el acoso sexual, la corrupción y el nepotismo, que profundice en la modernización del Instituto de la Defensoría Pública y que permita una administración moderna y eficaz. De manera breve voy a explicar muy general los ejes principales de la reforma con la idea de que pueda haber un espacio para las preguntas que, como ya lo adelantó José Luis Caballero. Primero, consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional. Es una realidad que la Corte Mexicana ve un número excesivo de asuntos que le impiden poderse dedicar con el tiempo necesario, con la profundidad requerida, a generar realmente una doctrina constitucional que transforme la vida política y social de nuestro país. El año pasado, en 2019, recibimos más de 25,000 asuntos, 25,284 asuntos para ser preciso. Y la Corte resolvió casi 21,500 asuntos. Resolvimos 50 asuntos más que en 2018. 50%, perdón. 50% más asuntos resolvimos que en 2018. 2018 andaban por 16,000 asuntos. Un tribunal que recibe más de 25,000 asuntos y resuelve más de 21,000 no puede operar eficientemente como un tribunal constitucional. Y en esto la doctrina es unánime. Lo que me llama la atención es que cuando se proponen soluciones, entonces parece que a veces para algunos ninguna solución es adecuada si no la propusieron ellos. ¿Qué es lo que se propone precisamente para ayudar a desahogar este trabajo de la Corte? En primer lugar, retomar el sistema tradicional del 105 constitucional en materia de controversias constitucionales. Que las controversias constitucionales procedan exclusivamente por violaciones directas a la Constitución, como era el sentido original del constituyente. Esta reforma de 94, que entró en vigor en 95, se desvirtuó en 1999 con el caso Temixco. A partir del caso Temixco, la Corte considera que también debe proceder por violaciones indirectas a la Constitución. El entonces académico José Ramón Cosío criticó duramente esta sentencia y dijo que la Corte, parafraseando a don Antonio Martínez Valls, que la Corte se había echado a cuestas la imposible tarea de resolver todos los asuntos municipales del país. Don Antonio Martínez Valls, recordarán ustedes, que criticó el amparo directo diciendo que la Corte se había echado la tarea de resolver todos los asuntos judiciales del país. Y creo que esta ampliación, el tiempo ha demostrado que ha sido totalmente desafortunada. La Corte, la mayor parte del trabajo de la Corte son estos asuntos de violaciones indirectas a la Constitución de municipios. Hemos tenido asuntos donde analizamos si las letras de tránsito de una ciudad deben tener determinado formato o no. Si una barda se debe construir en un lugar o no. Cuestiones que no tienen que ver con la trascendencia de un tribunal constitucional. Se propone que la controversia no proceda en contra de estas violaciones, con lo cual se busca también fortalecer la justicia local, fortalecer el federalismo.
Estas decisiones, estas controversias entre municipios y Estado, las tienen que resolver los tribunales superiores de los estados, no la Corte. Y la Corte reservarse a los temas que tienen que ver con violaciones directas precisamente a la Constitución. Nos dedicamos un tiempo tremendo en controversias que realmente constitucionalmente son absolutamente irrelevantes y que en muchas ocasiones ya se presentan por sistema, por las minorías políticas del Estado o de los municipios. En segundo lugar, ser mucho más estricto en el amparo directo en revisión, que se puedan desechar sin mayor argumentación la revisión en amparo directo, como sucede en el Tribunal Constitucional Español con los amparos. Cuando se llega a un recurso de revisión en amparo directo, ya hubo primera instancia, segunda instancia, amparo, a veces varios amparos directos, y llega en un recurso extraordinario que viene a ser como una cuarta instancia. Esto quita una cantidad impresionante de tiempo a la Corte. Y cuando se desechan, viene la reclamación y estamos resolviendo 3,000, 4,000 recursos de reclamación al año. Cuando esto no debería de ser así, lo que buscamos es que se fortalezca la facultad de atracción de la Corte para que efectivamente la Corte, de manera como una política judicial de derechos humanos, haga cada vez más uso de su facultad de atracción en asuntos constitucionales importantes o que tengan que ver con derechos humanos. De esta forma, se reduciría bastante importante este tipo de asuntos, que por lo demás, estos dos temas se han venido platicando en la Corte desde hace mucho tiempo, en esta y en anteriores integraciones, y ha habido un consenso de que algo se tiene que hacer. No se había presentado formalmente una reforma por razones diversas de falta de oportunidad política, pero hoy se presenta y creo que es plausible. Y el segundo rubro es generar los precedentes, una cultura de precedentes más que de jurisprudencia, a partir de que los argumentos, los razonamientos de una sentencia del Pleno o de las salas de la Corte con las mayorías calificadas requeridas sea obligatoria para todos los jueces del país. Le dará una fuerza mucho mayor a la prestancia del Tribunal Constitucional, a la doctrina constitucional, que permeará de manera más directa e inmediata en la vida de las personas. Y se propone en la reforma algo que ya hacemos en el Poder Judicial, merced a un acuerdo del Pleno de la Corte de diciembre del año pasado, cambiar la forma de hacer las tesis. El sistema de tesis de México es pésimo. La forma como se redactaban, alejadas completamente de los presupuestos fácticos, empezaban a lo largo del tiempo a aplicarse no solo a supuestos que quien hizo la jurisprudencia no las tuvo en cuenta, sino incluso totalmente contrarios. Hacía muy difícil entender la jurisprudencia. Hoy ya todo el Poder Judicial está actuando con un sistema distinto. Se establecen los hechos, la decisión jurídica y los argumentos que llevan a esa decisión jurídica. Y precisamente acabamos de sacar en el Centro de Estudios Constitucionales una colección de cuadernos jurisprudenciales muy importante, donde ustedes pueden darse cuenta de la evolución de la Corte de manera muy sencilla en todos los temas más importantes de derechos humanos. Es una obra que vale mucho la pena, la pueden ustedes adquirir gratuitamente en internet, en línea, sin ningún problema. Los exhorto a que la consulten porque les va a ser de mucha utilidad académica y práctica. De tal suerte que con esta reforma se consolida la Corte como tribunal constitucional. Pero parte importante de la reforma se da en el Consejo de la Judicatura, en los juzgadores. Lo primero que requerimos es cambiar el perfil del juzgador federal. Requerimos jueces más sensibles, más cercanos, con otra visión del mundo y del derecho. Queremos transformar el Instituto de la Judicatura en una auténtica escuela judicial, en donde se formen jueces con una visión de derechos humanos, de derecho comparado,
de teorías de la argumentación, que sean capaces de generar argumentos sofisticados y reflejarlos de manera sencilla y entendible para la sociedad. Y queremos ayudar precisamente a los estados, y se establece en la reforma la posibilidad de que la escuela judicial celebre convenios con los tribunales de los estados para que podamos capacitar, formar y examinar a sus jueces si es que así lo desean. Estamos apostando por una auténtica carrera judicial que acabe con el compadrazgo, con el favoritismo, con el amiguismo, y que permita precisamente este nuevo perfil de juzgador. Y pretendemos en el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría precisamente que sea la escuela judicial la que forme también a los defensores públicos. Defensores públicos de calidad, defensores públicos inteligentes, preparados, también sensibles, arrojados para defender a los que menos tienen, a los débiles y a los olvidados de este país. Entonces, la escuela judicial y la carrera judicial son como el corazón realmente de la reforma. Y tercer aspecto, obviamente, la Defensoría Pública. A partir de esto, la justicia federal puede incidir en la justicia de todo el país. Se propone que los abogados defensores de oficio federales puedan promover amparo en materia familiar, ya no solo penal y ahora laboral y también migratorio, sino también en materia familiar y en cualquier otra que los autorice el Consejo de la Judicatura. Que nuestros abogados estén en todos los rincones del país y todas las personas, sobre todo las que menos tienen, puedan acceder a la justicia federal. Con razón se ha dicho que pensamos sin demagogia, que los abogados defensores de oficio, defensores públicos del Poder Judicial Federal sean los abogados del pueblo, los abogados de los pobres, los abogados y las abogadas de los pobres y del pueblo. Esta es una apuesta muy importante. Si nosotros cambiamos el perfil del juez y cambiamos el perfil del defensor y con toda la categoría académica, personal de nuestros juzgadores y defensores damos la batalla, claro que podemos arribar hacia una mejor justicia. Pero también queremos consolidar el combate a la corrupción y al nepotismo. Y por ello se propone que las políticas públicas en materia de combate a la corrupción y nepotismo se establezcan en la ley, que se den mayores atribuciones al Consejo para que los procedimientos de investigación sean más rápidos y para que se puedan imponer con mayor facilidad medidas cautelares. Un poder judicial con tintes o sospecha de corrupción es un poder judicial que no puede ganarse la confianza de la gente. Estamos comprometidos en eso y creo que requerimos todas las herramientas para hacerlo. Y por cierto, se ha dicho equivocadamente por algunas personas que en la reforma se quitan los recursos de revisión ante la Corte en relación con las decisiones del Consejo en los casos de adscripción, de readscripción y de destitución. Esto es absolutamente falso. El único recurso que se quita es el que tenemos hasta este momento contra los resultados de los exámenes. Tenemos un consenso en la Corte que no le toca a la Corte estar definiendo si la pregunta A o la pregunta B o la pregunta 5 estuvo bien o no contestada. Tenemos una cantidad impresionante de jueces y juezas de recurso que con una calificación ínfima se le sube la calificación por 2 o 3 preguntas en algunas de las salas de la Corte y son juzgadoras y juzgadores federales. Esto me parece que no es correcto. Aquí hay muchos académicos. Sería totalmente incorrecto que las autoridades, por ejemplo, de la universidad, revisaran con criterios no académicos si lo que están haciendo las áreas académicas, evaluando está bien hecho o está mal hecho.
tenemos que respetar la fase académica. Y claro, hay un recurso ante el propio Consejo, ante el Pleno del Consejo, quien determinará, pero la Corte no le toca calificar estas cuestiones. Es el único recurso que se quita. Cuando haya una adscripción que no gusta, una destitución, una readscripción, obviamente está expedito el recurso. Entonces, es muy importante que cuando se hacen afirmaciones sobre la reforma, sí se tomen la molestia de leerla, porque muchas veces lo que escucho y lo que leo pues no me da la impresión, me lleva a la conclusión que no se leyó la reforma y se repite una cosa porque alguien la dijo. Eso no se propone, obviamente, pero lo de los exámenes me parece que es por demás razonable si queremos profesionalizar la fuerza académica de la escuela judicial. Y otro rubro que ya cité como lo que estamos haciendo es precisamente la apuesta por la paridad de género. Se establece que la paridad de género es una política pública, un principio y un criterio de desempate transversal en el Poder Judicial Federal. Requerimos más y mejores mujeres en más y mejores cargos, pero para eso tenemos que ayudarlas a romper los techos de cristal. No hay discriminación inversa, porque luego hay quienes dicen, esos concursos son discriminatorios con los hombres. No hay discriminación inversa. Las acciones afirmativas que se hacen para lograr el principio de paridad de género, que la paridad de género como tal no es una acción afirmativa, porque no es algo que se busque que cambie una vez que se abate el criterio de desigualdad. La paridad de género es un principio constitucional y una regla, pero a la cual tenemos que llegar a través de acciones afirmativas que emparejen la cancha, que la brecha de discriminación se reduzca. El concurso de juezas de distrito, el primer concurso en la historia, fue uno de los concursos con más altas calificaciones en la historia del Poder Judicial Federal. Me siento muy orgulloso de todas las juezas que salieron de ese concurso. Hoy me decía una jueza, precisamente, que hace 9 años se publicó en el Diario Oficial un concurso de magistrados de circuito. Solo había una mujer vencedora. Claro que se está haciendo diferencia y lo que buscamos es que en la reforma judicial se den todas las herramientas para que esto se consolide. Y por supuesto que se den atribuciones para sancionar con mayor energía el acoso sexual. Hemos generado una unidad de combate, de prevención y combate al acoso sexual y a la violencia de género. Queremos generar protocolos para prevenir ambientes de acoso, para detectar dónde hay acosadores y para acompañar a las mujeres desde el punto de vista jurídico, psicológico y médico en estos procedimientos tan delicados. No solamente no estamos solapando el acoso sexual, que me parece inadmisible, sino estamos acompañando y cuidando a las mujeres en este sector tan delicado. Todo esto es lo que queremos que quede en la reforma judicial, para al final de mi administración entregar un poder judicial renovado, moderno, sensible, cercano, pero además consolidado los cambios. Con reforma o sin reforma, mi compromiso es y será entregar un poder judicial mejor que el que recibí, más moderno, más eficaz, más eficiente, más sensible al dolor de las personas, que comunique mejor, que tenga menores índices de corrupción, en donde se acabe el nepotismo. Hoy les puedo decir que el nepotismo a nivel de titulares, jueces y magistrados, prácticamente ha sido eliminado del Poder Judicial Federal. Se dice fácil, pero fue una lucha y una batalla y seguirá siendo muy, muy intensa. Con reforma o sin reforma, yo voy a entregar ese Poder Judicial porque hoy ya el Poder Judicial Federal es distinto y en muchos sectores se reconoce que es distinto. Pero ¿cuál es la ventaja de esta reforma? Primero,
que permite que los cambios se consoliden a mediano y largo plazo. En segundo lugar, que permite que la reforma se dé desde dentro y se blinde el Poder Judicial a futuro de cualquier intento que pudiera haber de tomarlo o de hacer ciertas modificaciones que pusieran en duda y en cuestión su propia independencia. Y consolidar este compromiso con la sociedad para ser mejores. También debo decir que esta reforma judicial no implica mayor presupuesto. La vamos a hacer y la haremos con el presupuesto que tenemos y con el presupuesto que nos determine la Cámara de Diputados para el año siguiente, si es que se aprueba. Y si no se aprueba, seguiremos impulsando esta autorreforma desde adentro con mucha intensidad. La pandemia obviamente dificultó la discusión y aprobación de esta reforma que probablemente se hubiera aprobado desde hace algunos meses. Yo tengo mucha confianza en las y los legisladores federales, en que esta reforma avanzará. Quiero expresar mi reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo por haber hecho suya esta reforma del Poder Judicial Federal en sus términos, al consejero jurídico del Ejecutivo por su apoyo también para poder procesar esta reforma, al senador Ricardo Monreal, con quien tenemos un diálogo desde hace muchos meses para tratar de ir empujando esta reforma con y para el Poder Judicial. Cuando se valora esta reforma, se tiene que entender el contexto. Esta reforma no se dio en jauja, se dio después de un proceso muy complicado, en donde el Poder Judicial estaba en riesgo, deslegitimado, con una percepción de corrupción, de derroche y de privilegios enorme, donde había reformas muy trascendentes para reformar al Poder Judicial y que debido al trabajo y al esfuerzo de autorreforma que hemos venido emprendiendo con el apoyo de las y los ministros, las y los consejeros del Poder Judicial de la Federación y todo mi equipo de trabajo en la Corte y en el Consejo, en donde, por cierto, hay muchas y muy valiosas y talentosas mujeres. Esperamos que se pueda aprobar y que podamos consolidar estos avances y después, por supuesto, ojalá las instancias correspondientes puedan impulsar otro tipo de reformas, justicia local, procuración, en fin, todo lo que implica el fenómeno de la justicia cívica, etcétera. Estamos preparados para la reforma laboral, estamos preparados para la justicia digital, la cual ya es una realidad, estamos preparados para seguir adelante después de la pandemia, demostramos estar a la altura durante la pandemia y estamos preparados para procesar esta reforma en caso de ser aprobada. Pero reitero, la transformación del Poder Judicial es una realidad que está en marcha. La modernización y renovación del Poder Judicial es una realidad con resultados tangibles. Estoy comprometida con ella y esta transformación no está supeditada a una reforma constitucional y legal, aunque su aprobación permitiría consolidar los cambios para bien de todas las personas, sobre todo de los más vulnerables, de los olvidados, de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, de las personas con discapacidad, en beneficio de la mayoría de las y los jueces federales que son gente honorable, honesta, comprometida, en beneficio de todas y todos los justiciables y en última instancia en beneficio de nuestro país, que ha dado muestras la sociedad de que requiere un cambio profundo porque las cosas no podían seguir como estaban hace muy poco tiempo. Gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta, comentario que ustedes tengan. Sí, muchísimas gracias, ministro Saldívar. Muchas gracias por la exposición. Hay una cantidad enorme de preguntas. Yo las clasifiqué en dos, justamente dentro de los
dos marcos de la reflexión, este contexto político y social que está atravesando nuestro país y en ese sentido, cómo está incidiendo la Suprema Corte o cómo está pudiendo gestionarlo. Y el otro contexto más técnico, muy puntual, sobre preguntas técnicas de la reforma. Elegí 3 del contexto político-social y luego unas 4 más técnicas sobre la reforma. Si me permite, pues iríamos de una a una. Adelante. Hay un grupo de preguntas que tienen y de reflexiones que tendrían que ver con el Poder Judicial como equilibrador del orden público. Es decir, no solo una reforma hacia adentro, sino una presencia fuerte de equilibrador ante lo que se piensa un desbalance del poder, ante el Poder Ejecutivo fundamentalmente. Se menciona que si la disparidad en el cierre del legislativo y el judicial durante la pandemia afectó este equilibrio, se señala si el poder, efectivamente el poder judicial debe ser considerado un contrapeso político y concretamente se pregunta mucho si lo que se considera un desdén de parte del Poder Ejecutivo sobre el derecho y del marco legal vigente, por ejemplo, en adquisiciones y contrataciones fuera de lo establecido en el marco jurídico, bajo el argumento de que así se combate la corrupción, merecería la atención del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toda estas preguntas rondan eso, el Poder Judicial equilibrador, el Poder Judicial contrapeso, ¿se justificaría el apartamiento del marco legal del Ejecutivo? ¿Cuál es su posición frente a todo esto? Gracias, José Luis. Primeramente, hay que decir que durante algún tiempo, sobre todo el año pasado, había una intensidad de críticas por algún sector de la sociedad, de que la Corte o el Poder Judicial estaba en riesgo de perder su autonomía y su independencia, sin que hubiera realmente ninguna prueba de ello. Al contrario, a mí me parece que lo que se ha visto desde el punto de vista político, pues es un respeto absoluto al Poder Judicial Federal. Se nos ha permitido llevar a cabo nuestra reforma. El año pasado se nos dotó de un presupuesto importante ante los proyectos que se presentaron precisamente para modernizar el Poder Judicial Federal y se ha actuado con una enorme consideración hacia el Poder Judicial Federal. Yo decía que no había ninguna razón para que se dijera esto y que habría que esperar las decisiones de los jueces y de los magistrados y de la Corte. Y me parece que los últimos meses justamente nos han dado la razón. La Corte ha venido resolviendo asuntos muy, muy trascendentes, algunos en contra de políticas públicas muy importantes de otros poderes. Los juzgadores federales durante la pandemia resolvieron asuntos a favor de médicos, de enfermeras, de enfermos que buscaban medicamento, de pueblos que no tenían acceso al agua. Se han dictado decisiones de jueces y de magistrados en temas económicos de la mayor relevancia, de tal suerte que ahí está claro que el Poder Judicial sigue actuando con toda independencia, siendo precisamente un poder equilibrador desde el punto de vista constitucional. Y ahí están las pruebas y ahí están las resoluciones de jueces, de magistrados, de ministros instructores, de las salas del propio pleno de la Suprema Corte. En la pandemia el Poder Judicial nunca cerró por completo. El primer mes que cerramos se recibieron asuntos urgentes y la Corte recibió controversias constitucionales con suspensión, pero a partir del 20 de abril, la Suprema Corte ha venido sesionando ininterrumpidamente. Y ahora, desde junio, todo de manera digital,
juzgados y tribunales colegiados se fueron abriendo en cada etapa hasta recibir prácticamente cualquier asunto antes del cierre, y desde junio la justicia digital. Y hoy estamos funcionando al 100% físicamente y presencialmente, sin descuidar la salud de nuestros y nuestras servidores públicos y el público usuario. No hubo ningún desbalance, el Poder Judicial estuvo trabajando, seguimos trabajando. Se han llevado a cabo entre audiencias de tribunales colegiados y de otros órganos más de 50,000 videoconferencias en el Poder Judicial Federal en la pandemia. Se han celebrado más de 8,000 audiencias en videoconferencias del sistema penal acusatorio. Se dice fácil, pero es un trabajo de verdad muy, muy complejo. Y ahí están las sentencias. Y ahora bien, el Poder Judicial no es independiente. Cuando falla a favor del Ejecutivo y deja de serlo, perdón, en contra del Ejecutivo y deja de serlo cuando vaya a favor. Esa nunca es la lógica en ningún país. Hay que ver los argumentos y las resoluciones. El Poder Judicial es tan independiente en un asunto que falla a favor del Ejecutivo o del Legislativo que cuando falla en sentido contrario, que hay que ver cuáles son los argumentos que sustentan las resoluciones. Entonces, ahí están las pruebas de que el Poder Judicial está cumpliendo su función con una enorme dignidad, y así hemos sido tratados siempre, al menos desde que yo presido el Poder Judicial Federal. Y por otro lado, como es obvio para los muchos y muchas abogados y abogadas que están aquí, no puedo pronunciarme por asuntos que no han llegado a la Corte. Yo no puedo hacer un análisis ni un pronunciamiento sobre si lo que hace otro poder me parece adecuado o no me parece adecuado. Si las decisiones que se están tomando en otras esferas de poder afectan derechos de personas, de grupos, de poderes incluso, pues tienen expeditas las acciones y analizaremos y me pronunciaré sobre ellas si es que es el caso de que se vean en el pleno de la Corte. En otro sentido, pues no puedo yo hablar de qué hacen o no hacen los otros poderes. Hablo simplemente de lo que hacemos nosotros y hemos demostrado efectivamente con hechos que somos independientes, que somos autónomos en lo externo y también en lo interno, porque los jueces están resolviendo con plena libertad de conformidad con su criterio. Asuntos muy, pero muy relevantes. Y también hay que decirlo, hay que tomar en cuenta también a los muchos jueces y juezas que están arriesgando su vida, que se están enfrentando al crimen organizado por cumplir con su deber. Ya tuvimos el lamentable y triste homicidio de un juez y de su esposa. De verdad que hay muchos y muchas servidores públicas en el Poder Judicial que merecen el reconocimiento de la sociedad y que se le están jugando y que están cumpliendo con su deber. Yo no veo ningún riesgo en la función de la Corte ni del Poder Judicial. Al contrario, creo que precisamente la labor de autocorrección, de autorreforma que encaminamos y el diálogo constructivo que hemos mantenido con los otros poderes nos ha permitido seguir siendo independientes. Gracias. Mil gracias. Hay otro grupo de preguntas también de contexto, no hacia afuera como esta, sino hacia el interior del Poder Judicial. Y en ese grupo de preguntas señalan cuál es su opinión en relación con comentarios de que el Poder Judicial no fue tomado en cuenta para la propuesta de la reforma, si habría ya datos duros de dónde tomar información en el sentido de la disminución de la corrupción, y si este fenómeno de combate a la corrupción y al nepotismo ha implicado una revisión de las casas de la cultura jurídica. Primero, cuando se dice que si el Poder Judicial fue tomado en cuenta, supongo que se refiere a alguna crítica de que no fueron consultados los jueces y los magistrados. Lo primero que hay que decir es entender el contexto en el que se da esa reforma, el contexto de urgencia y el contexto en el cual había un consenso
tanto en los plenos de la Corte como del Consejo de la Judicatura, de la forma que se requería. Entonces, la reforma se determina, se decide por los órganos cúpula y representativos del Poder Judicial de la Federación. Para eso son los órganos cúpula, para eso son las representaciones de los poderes. Me parece que haber hecho una consulta a quienes tienen el nepotismo como norma de cultura y a quienes viven de la corrupción y a quienes viven de los privilegios, si les gustaría que se los quitáramos, pues hubiera sido un tanto cuanto ociosa. Y si bien es cierto que esta reforma no ha gustado a algunos grupos, yo los llamo a que piensen qué reforma estaría aprobándose de no ser esta en este momento. Y en segundo lugar, muchos, no todos, de quienes están en contra, son precisamente quienes han visto afectados sus privilegios. Por el contrario, pregúntenle ustedes a las juezas, a las magistradas que llegaron por paridad de género a sus cargos, a los buenos y buenas juzgadoras federales que hoy pueden estar en adscripciones que antes eran de unos cuantos privilegiados. Pregúntenles a los que hoy están en el primer circuito, a donde no podían llegar porque los mismos estaban siempre en el primer circuito. Pregúntenles a todos ellos. Yo estoy convencido de que la mayoría del Poder Judicial Federal está de acuerdo con lo que estamos haciendo. La Asociación de Jueces y Magistrados, con todo respeto, no representa a todos los juzgadores federales. No representa ni a la mitad de los juzgadores federales. Respeto a la organización y sus pronunciamientos, pero no pueden decir que ellos sí representan a todo el Poder Judicial. Los órganos, cúpulas de un poder, pues tienen atribuciones y facultades y son precisamente para que tomen decisiones en beneficio de las instituciones. Ahora, si me dicen que si tenemos datos duros, sí, sí tenemos datos duros porque estamos monitoreando perfectamente lo que pasa en juzgados, en colegiados, recibiendo información de cómo se están moviendo las cosas y les puedo afirmar que las denuncias y sospechas y demás de corrupción, sobre todo en cierto tipo de casos, sí ha disminuido considerablemente. ¿Y cuál era la cuestión de la corrupción y el nepotismo si no pusimos en riesgo qué? Sí, no, si también se estaba vigilando este fenómeno y controlando en las En casas las de la casas de la cultura. cultura. Así es, Sí, gracias ministro. por la pregunta. En las casas de la cultura jurídica tuvimos que disminuir por cuestiones presupuestarias algunas de ellas. Tengo que decirles con absoluta honestidad, como no debe ser de otra manera, que todavía tenemos pendiente entrar con mayor fuerza a combatir el nepotismo en la Suprema Corte. Lo hemos hecho con enorme intensidad, prácticamente resuelto en el Consejo. Nos falta la Corte. Y aquí hay una cuestión, las ponencias de los ministros no nos podemos meter por razones obvias. Estamos haciendo una revisión de todas las estructuras administrativas de la Corte y por supuesto se hará lo propio en las casas de la cultura y se tomarán las decisiones que se deben tomar. No hay razón por la cual se privilegie una cuestión sobre otra. Simplemente es que el Consejo es de una intensidad tremenda. Esto nos ha llevado muchísimo tiempo y esfuerzo para enderezarlo y por eso fue que privilegiamos enderezar el tema del nepotismo en el Consejo. En la Corte es relativamente sencillo resolverlo. Yo espero tenerles resultados o informes de cómo está la cuestión en muy breve tiempo. Gracias. Ahora escogería yo 4 preguntas ya particular y puntualmente dirigidas a los contenidos de la reforma. Hay una pregunta que tendría que ver con este asunto del 107 constitucional y que ya se mencionó, y es que si los acuerdos que desechen el recurso de revisión en amparo directo, que son dictados por el presidente de la Suprema Corte de ahora en adelante y sean inimpugnables,
¿no le parece que esto genera una gran concentración de poder y discrecionalidad en solamente uno de los miembros de la Corte? Mire, aquí el problema es cuál es la solución. Si dejamos la reclamación, estamos dedicándonos muchísimo tiempo a un asunto que en el 90% de los casos se presentan solo para alargar los procesos. Si hacemos una comisión de ministros, los ministros van a tener que estarse ocupando de un tema que les va a quitar tiempo para los temas sustantivos. Por eso decía, esto es una especie de cuarta instancia. Se desecha el recurso, no hay reclamación, porque además la mayoría de las reclamaciones se declaran infundadas, ¿eh? También hay que decirlo, pero nos quitan mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Que la Corte fortalezca la facultad de atracción. Entonces, si usted me dijera, ustedes me dijeran, es que le dan esta facultad al presidente de la Corte para que deseche sin recurso un amparo directo, estaría de acuerdo con ustedes. Estamos desechando un amparo directo en revisión, que es como una cuarta instancia, que tendría que ser un recurso extraordinario. ¿Para qué? Para que la Corte se pueda dedicar a los asuntos realmente importantes. Ahora bien, esto de hecho ya se ha venido haciendo. Lo único que hay es la reclamación. Es una cuestión de política judicial y le tocará a cada presidente de la Corte, porque esta reforma no está hecha para mí, sino para cualquiera que sea la ministra o ministro que siga después de mí en esta responsabilidad, precisamente vas entendiendo cuál es el consenso de la política judicial de la Corte. No son cosas que se hacen simplemente de manera arbitraria, sino tiene un sentido institucional y sistémico. Muy bien, gracias. Y hay una relacionada con esta, no directamente, pero dentro de un eje que puede ser análogo. Yo la he escuchado ya desde hace mucho tiempo, desde que se presentó la propuesta y se retoma hoy en la conferencia. Y dice, pregunta la razón por la que se incluye la facultad del Consejo de la Judicatura para cambiar el turno en juzgados o tribunales colegiados en casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Qué bueno que me hace esta Con pregunta. discrecionalidad, diría. Sí, qué bueno que me Sí, hace sí. esta pregunta porque yo creo que es el tema más controvertido de la reforma y quiero comentarles a qué se refiere y la verdad es un tema que simplemente nos pareció que valdría la pena ponerlo a consideración. Es establecer juzgados o tribunales especiales, entre comillas, designados por el Pleno cuando hay casos graves de violaciones de derechos humanos. ¿Qué nos llevó a sugerir esto? El caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa llegó a haber asuntos relacionados con esto en más de 10 estados, en más de 10 circuitos. Actualmente tenemos asuntos en más de 5 circuitos. Estamos tratando de hacer un esfuerzo tremendo para ver si se pueden concentrar. Esto obviamente genera impunidad, sentencias contradictorias y una gran cantidad de problemas. Lo mismo el caso de la guardería ABC. Si en estos casos el Consejo pudiera haber dicho, a ver, toda la investigación de este caso tan grave como es Ayotzinapa, o como es guardería ABC, o como es San Fernando, como es cualquiera de estos casos dolorosísimos para la sociedad mexicana, se pueden llevar en uno o dos tribunales donde hay confianza de la certeza moral, de la madurez, de la seriedad de los juzgadores. Me parece que quizás los asuntos se hubieran podido resolver de mejor manera. Mi experiencia en estos meses ha sido que este es un grave problema cuando hay asuntos de estos. Pensemos, por ejemplo, un megaproceso de corrupción, que es posible que se dé con algunas de las cuestiones que están pasando. Hijo, imagínense ustedes un juzgado en Chiapas, uno en Chihuahua. ¿Cómo logramos realmente responder a este clamor social? A eso se refiere, ¿eh? Se refiere a estos asuntos penales gravísimos, pero quiero ser muy enfático. Yo no tengo en este tema en particular ninguna, es algo que pudiera estar o no estar en la reforma, no me genera mayor problema. Simplemente es algo que creo que podría ayudar en casos excepcionales a dar una respuesta más adecuada a la gente
en estos casos tan graves. No se refiere a materia administrativa. En materia administrativa esto se resuelve con acuerdos del Pleno, del Consejo, muchos de ellos que están vigentes desde antes de que yo fuera presidente del Consejo. Si no se refieren a estos asuntos, entiendo que este tema es muy opinable y discutible, yo así lo veo, así lo presento. Esta fue la razón que nos llevó a proponerlo. Específicamente el caso Ayotzinapa, que me ha tocado verlo ahora y de veras es muy, muy complicado poder responder a este clamor, a este dolor de los padres y las madres que no saben qué pasó con sus hijos y que definitivamente tenemos una cantidad de sentencias contradictorias y de complicaciones muy delicadas. Esa es la razón, no hay ninguna otra cosa atrás de esto. Muchísimas gracias. Voy a elegir dos preguntas más que no tienen que ver con la técnica jurídica que está dentro en la reforma, sino temas, digamos, que rondan y que me parecen importantes. Una pregunta es si considera el ministro que existe una relación directa, interesante, entre el acceso a la justicia y el presupuesto. Nos ponen el ejemplo, un profesor de la universidad, el profesor Loyo, dice que el rezago en la justicia en materia del trabajo, hay casi 1 millón de juicios pendientes ante las juntas de conciliación y arbitraje, y como una propuesta de reducir hasta en un 20% el presupuesto. Esta relación entre justicia y presupuesto. Esta es una muy buena pregunta y yo quiero decir cuál es mi experiencia. Desde luego, el presupuesto es importante. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos que crear los juzgados laborales. La reforma laboral es esencial para el Estado mexicano, no solamente para el Poder Judicial. Y es esencial para el despegue económico del país por nuestra relación con los socios comerciales del norte. Y obviamente se requiere presupuesto para eso. Obviamente los centros de justicia penal requieren presupuesto. La justicia digital requiere presupuesto. Pero a mí me parece que el problema más grande es que se ha usado mal el presupuesto. Realmente si se usa el dinero con inteligencia, con eficiencia, con efectividad, con racionalidad, se logran hacer las cosas. Yo les decía que el año pasado trabajamos con uno de los presupuestos más reducidos en la historia del Poder Judicial Federal en términos reales. Y no obstante, logramos todos los objetivos. Entonces, sí, el presupuesto es importante, pero tampoco es solo un tema de presupuesto. La justicia digital la actualizamos sin pedir un solo centavo adicional de presupuesto. Entonces, depende del caso. O sea, habrá casos en que hay tribunales que con lo que tienen no les alcanza para nada, pero me temo, al menos pues mi experiencia, que a veces lo que requerimos es hacer un uso eficiente del presupuesto. A veces se derrocha en muchísimas cosas que ni nos damos cuenta y perdemos lo esencial. Entonces sí, es importante, obviamente, tener lo mínimo indispensable, pero lo más importante es hacer un uso eficiente de los recursos, ser imaginativo, ser creativo, usar las herramientas tecnológicas, etcétera. Ser modernos en una palabra. Y sobre ser modernos, hay una pregunta que me pareció interesante. Bueno, cuando se confecciona todo este paquete de reformas, no estaba la pandemia. Después tuvo que intervenir la justicia digital. Y una pregunta que se está haciendo es si considerarías pertinente que el Congreso contemplara en la discusión incorporar ya en el nivel de las leyes el uso de medios electrónicos o Sí, incorporar herramientas para reducir actividades presenciales. sí, por supuesto. Miren, ¿qué sucedió? Ya lo dije brevemente. Realmente nosotros podemos tener hoy la e-justicia, justicia digital, porque es un proyecto que iniciamos desde enero del año pasado. Yo tenía la idea de lanzar este programa en septiembre de este año.
la pandemia nos obligó a adelantarlo. ¿Por qué? Porque aunque en teoría estaba el amparo en línea, no se tramitaba ni el 1% de los amparos por ese medio y no había un sistema que se hablara, que fuera eficiente y eficaz y que permitiera solventar 1 millón de asuntos al año, que es en lo que promedio recibe el Poder Judicial Federal. Entonces, con pandemia o sin pandemia, nosotros íbamos a avanzar hacia la justicia digital. Por supuesto que yo creo que sería muy importante, y ya hay una iniciativa del senador Monreal en ese sentido, que se avance a una justicia digital. Pero más que hacer un agregado a nuestra reforma, yo creo que esta iniciativa se tiene que analizar, valorar en sus méritos para que sea a toda la justicia. Y una cosa que nosotros hemos platicado con las y los senadores es que nos parece que se tendría que dejar libertad para que se actualice a través de acuerdos generales de los tribunales correspondientes. En una ley o en una reforma constitucional todavía más, si queremos centrar la tecnología ahí, se va a quedar completamente desfasada. Lo que nos permitió a nosotros es que hicimos todo con acuerdos generales en la Corte y en el Consejo y pudimos avanzar de manera muy fácil. Pero yo creo que el futuro que ya nos alcanzó tiene que ser la justicia digital y sería muy deseable por muchas razones que no solo el Poder Judicial, donde quiero decirles hoy, en la de los asuntos que se presentaron desde que inició la pandemia, al día de hoy más del 20% se han presentado vía digital, a pesar de que la justicia digital lleva 2 meses y medio en el Consejo de la Judicatura. Los números son muy importantes. Yo espero que el año próximo la justicia digital vaya sumando hasta que sea realmente mayoritaria. Creo que esa debe ser la apuesta. Yo creo que sí se debe legislar en esta materia. Me parece plausible que se haya hecho una iniciativa, pero también es importante, creo yo, que los tribunales pues avancen sin necesidad de esperar una reforma. La pandemia nos llegó y tenemos que buscar cómo solucionar. Hoy, por ejemplo, el Poder Judicial Federal lanzó una aplicación que a través de un teléfono celular se puede sacar la FIREL, la firma electrónica autorizada del Poder Judicial de la Federación, se puede consultar un expediente, se puede presentar un amparo, una acción, una controversia, se puede comparecer a una audiencia. Entonces, esto es algo de veras muy, muy relevante. A través de esta aplicación tenemos ya cerca de 10,000 firmas electrónicas obtenidas a partir de esta aplicación de teléfono celular. En fin, creo que sí, la pandemia nos va a obligar a todos a modernizarnos y a cambiar. El mundo ya cambió. Porque aun cuando la pandemia pase, cuando pase, las cosas ya no van a ser igual. Creo que todos, los jueces, los abogados, los académicos, todos los investigadores sociales, todas las profesiones, todos los negocios, tendrán que ser diferentes. Lo importante es saberse adaptar. Se dice con mucha frecuencia que Darwin sostuvo que las especies que prevalecen son las más fuertes. Y parece que no fue así. Lo que realmente la teoría de la evolución dice es que las especies que sobreviven son las que se supieron o las que se saben adaptar. Entonces creo que tenemos ese gran compromiso de adaptarnos a una nueva realidad. Me parece que en el Poder Judicial Federal lo estamos haciendo, no sin esfuerzo, no sin trabajo, pero lo estamos haciendo y me siento satisfecho del trabajo que se ha realizado hasta este momento en el Poder Judicial Federal. Y repito, no tengo duda, y ese es mi compromiso, de que entregaremos un Poder Judicial transformado, renovado, moderno, sensible y cercano a la gente. Pues muchísimas gracias por esas palabras y esa conclusión. Nos quedan 87 preguntas ahí en el tintero, pero yo creo que el ministro ha abarcado los grandes trazos, digamos, del momento de las preguntas. Pienso que a nosotros nos toca ahora seguir observando este trabajo, seguir observando el trabajo que ha hecho la Corte, el Poder Judicial de la Federación en estos últimos tiempos.
Voy a traer una anécdota muy breve. Yo de hace unos 8 o 9 años, en una sesión en el Instituto de la Judicatura Federal, un ministro en retiro decía sobre alguna pregunta sobre corrupción, dijo claramente, pues es que en el Poder Judicial de la Federación no hay corrupción. Yo me quedé un poco asombrado de esa afirmación y después continuó diciendo, pero si hubiera un caso. Bueno, pues yo felicito al ministro Saldívar y a la Corte por mirar la realidad, que es lo que el rector David Fernández acaba de decir en su informe lunes, en su informe conclusivo de gestión. La universidad, la academia se ha propuesto mirar la realidad. La academia no surge solamente del discurso, surge de mirar la realidad, surge de conocer la realidad, de hacerle frente a la realidad, de transformar la realidad, no de negarla. Y en eso me parece que hay un acierto y un camino muy importante andado. Y el segundo aspecto conclusivo, pues es felicitar también esta idea que está ahí. Si no nos reformábamos nosotros mismos, nos iban a reformar. Bueno, pues ahí también yo lo contrasto con las preguntas relativas a los equilibrios y a los contrapesos. Muchísimas gracias por estar en la casa. Contrario, gracias, gracias José Luis, y gracias a todas y a todos los que nos hicieron el favor de seguir esta charla. Muchas gracias. También lo agradezco, Sociedad de Alumnos de Derecho, Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana, mil gracias, ministro presidente. Gracias Un siempre. saludo. Saludos.